Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto verles otra vez. Qué bendición estar aquí, qué bendición estar oyendo la palabra, qué bendición estar adorando y alabando al Señor con todo nuestro corazón. Parte de nuestro propósito en esta vida es conocerle, amarle, adorarle, y es un privilegio poder experimentar todo esto hoy aquí juntos. Yo puse de título a esta plática: buscamos, pero no nos apartamos. Y más adelante me vas a entender el título, porque yo quiero empezar hablándote de una de las cargas más grandes que existen en el corazón de muchos pastores en este país. Tenemos una carga en el corazón y un anhelo, y ese anhelo es, y esa carga es, que la iglesia del día de hoy pueda recuperar la esencia de lo que fue la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos. Hay un montón de cosas que la iglesia del libro de los Hechos vivía y era, que el día de nosotros, que el día de hoy muchos de nosotros ni sabemos cómo era, o poco a poco estamos perdiendo algunos detalles bien importantes. Y es indispensable que tu generación pueda ver, pueda entender cómo era esa iglesia, cómo funcionaba esa iglesia. Porque no podemos, no debemos alejarnos del modelo de la iglesia. Tenemos que ser como era esa iglesia. Tenemos que tener la gloria que esa iglesia tuvo, el poder que esa iglesia tuvo, ser lo que esa iglesia fue, porque finalmente el mismo Dios de esa iglesia es el mismo Dios de esta iglesia. Y es muy triste ver que entre más pasan los años, como que muchas cosas que aquella iglesia vivía, poco a poco nosotros las vamos perdiendo. Y esa es una carga en el corazón mío y en el corazón, yo sé, de mucha gente que sirve al Señor. Yo quiero ver la gloria, el poder, la pasión, el fuego del primer amor que había en aquella gente. Yo lo quiero ver otra vez. Yo anhelo ver una juventud encendida en el fuego y en la esencia y en la presencia de Dios que tenía esa iglesia. Déjame te hablo un poquitito brevemente de cómo está la iglesia en mi ciudad, Morelia, Michoacán. No me voy a enfocar a muchas cosas, voy a hablarte de algunos detalles. Mi esposa Edith y yo tenemos pastoreando una iglesia en Morelia, Michoacán, 21 años. Hace 21 años mi esposa fue la que abrió la iglesia. Ella empezó y luego le dijo a nuestro pastor que mandara un predicador y me mandó a mí. Y yo siempre digo que ella es la pastora y yo el predicador, pero ahora no quiere. Pero bueno, ese es otro tema. Y cuando yo llegué a Morelia hace 21 años, imagínate que en Morelia actualmente hay aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Y en ese 1,5 millones no tenemos
ni 10,000 cristianos. O sea, estoy hablando que en Morelia no hay ni siquiera el 0,1%. 0,1. 0,1 serían 15,000. Pero no hemos llegado ahí. ¿Y eso qué revela? Pues la condición de la iglesia. Todas las iglesias en Morelia y en muchas partes de México, las iglesias que crecen, lamentablemente crecen, como dice el pastor Ferrara, por el chapulineo. O como dice el IFE, cambio de domicilio. Pero el crecimiento fuerte de la iglesia en México, sí hay almas nuevas, sí están viniendo almas nuevas, no estoy diciendo que no, pero escúchame, lamentablemente el crecimiento fuerte, casi siempre, lo que estoy diciendo no es una regla, pero casi siempre el crecimiento fuerte viene porque creyentes se salieron de una iglesia y se fueron a otra. Eso no es crecimiento. Es cambio de domicilio. Entonces, cuando yo veo estas estadísticas, a mí me preocupa, y me preocupa porque yo veo que en todo México hay algo similar. ¿Y por qué está sucediendo algo así? Pues para mi punto de vista, porque nos hemos alejado del modelo, la iglesia del libro de los Hechos. Ahora déjame te muestro algunas cualidades que veo en la iglesia del libro de los Hechos, que el día de hoy como que no son tan fuertes en la iglesia mexicana. Ahora, nada más vamos a estudiar cualidades de la iglesia del libro de los Hechos hasta el capítulo 8 de Hechos, porque si nos vamos hasta el 20 y tantos, nos podemos llegar a suicidar. Entonces, hasta el 8 nomás. Número 1, yo veo en esa iglesia una vida de oración perseverante y unánime, aún antes de que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia. Antes de que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia, ya era una iglesia que oraba fervientemente. Y su nivel de oración nunca bajó. Vamos a hablar de los jóvenes de toda la república, menos de ustedes. Ustedes tienen una cara de ungidos, apasionados, santos, avivados. ¡Wow! Entonces, todo lo que digamos de los jóvenes, ni uno es ustedes. Son todos la bola de pecadores de toda la República Mexicana. ¿Sale? Entonces descansen. Pero la pregunta es, ¿cuántos jóvenes están hambrientos, interesados y participando en la vida de oración activa de su iglesia? Ayunos, veladas, la reunión de oración. Tengo entendido que aquí en Monterrey hacen reuniones de la iglesia en general en el centro, en la macroplaza. Y la pregunta es, ¿qué tan involucrados están o estamos los jóvenes en la vida de oración de la iglesia? ¿Qué tanta es la oración? Número 2, veo una iglesia llena del Espíritu Santo. Estoy hablando de la iglesia de los Hechos. Estamos tratando de compararla con nosotros sin caer en un asunto legalista, condenatorio ni nada por el estilo, simplemente porque queremos recuperar.
Una iglesia, segunda característica, una iglesia que tenía la vida del Espíritu Santo. Una llenura del Espíritu que no era solo emoción. A mí me encanta cuando el Espíritu Santo cae y la gente tiembla y la gente se cae y la gente se embriaga y experimenta el obrar del Espíritu Santo. A mí me encanta. Hemos vivido eso muchas veces y lo queremos seguir viviendo, pero hay un asunto. Esta iglesia, cuando vivía el derramar del Espíritu Santo, siempre afectaba en salvación de almas. La llenura del Espíritu en esta iglesia terminaba con un propósito. Cuando se abría una iglesia nueva en aquellos tiempos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando una iglesia nueva se abría, ¿sabes tú cuál era el primer tema del que se les hablaba a los nuevos? El Espíritu Santo. Cuando Pablo llegó a Éfeso y encontró 12 discípulos dejados por un cuate que se llamaba Apolos, la primera pregunta que les hizo fue: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ellos contestaron: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Pero lo que a mí me impacta es por qué el apóstol Pablo, cuando empieza una iglesia, lo primero, el primer tema que enseña es el Espíritu Santo. Yo no sé el día de hoy en cuántas iglesias en nuestro país la vida, la persona, la obra, la llenura del Espíritu Santo son un tema importante, son un tema indispensable. Un profeta en los Estados Unidos, A.W. Tozer, pastor en el norte de los Estados Unidos, en Chicago, hizo una declaración para mí espeluznante. Él ya murió, él fue un profeta en los años 50, 60, pero una frase que él dijo fue: si Dios quitara el Espíritu Santo de la iglesia, el día de hoy hay muchas iglesias que ni cuenta se darían. Cuando yo leí esa frase, yo me pregunté a mí mismo, yo dije: yo me daría cuenta si Dios quitara el Espíritu Santo, yo me daría cuenta. Joven, señorita, ¿tú te darías cuenta si Dios quitara el Espíritu Santo? Porque a veces estamos tan acostumbrados a reuniones que carecen de la presencia manifiesta de Dios. Y tienes que entender que sí hay una diferencia entre la omnipresencia de Dios y la manifiesta presencia de Dios. ¿Cuántos jóvenes de nuestro país se darían cuenta si el Espíritu Santo está presente o no está presente, sin caer en misticismos? Durante todo el libro de los Hechos, la gente era llena del Espíritu. A la gente se le hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hablaba. El Espíritu Santo los guiaba. Le dijo a Felipe: acércate al carro. Lo tomaban en cuenta. Las decisiones que la iglesia del primer siglo tomaba estaban basadas en que el Espíritu Santo lo autorizaba. Escribieron cartas donde decía: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Wow. Los que fueron llenos en el capítulo 2 volvieron a ser llenos en el capítulo 4.
Había un énfasis en la llenura del Espíritu. El otro día estábamos en un congreso de jóvenes predicando y los encargados me dijeron: por favor, no hables en lenguas. Número 3, multitudes. Había una carga por las almas. No solo números, el tema no eran los números, el tema eran las almas. Al punto que los sacerdotes de la religión de aquellos tiempos reclamaron diciendo una frase que está entre el capítulo 1 y el 8 de Hechos. Dice: han llenado a Jerusalén de su doctrina. Y era un reclamo de los sacerdotes. Yo me hago la pregunta para la iglesia de Morelia. La iglesia de Morelia, ¿hemos llenado Morelia y Michoacán del evangelio? Encuentras que 3,000 se convirtieron en un mensaje, 5,000 en otro mensaje. Hechos 4:4 dice que solo contaron a los hombres, eran 5,000 hombres. En aquellos tiempos, si tú contabas 5,000 hombres, en realidad quiere decir que en la multitud había entre 15 y 20,000 gentes. Multitudes, frases como esta: tantos que ya ni se podían contar. El número de hombres y mujeres aumentaba más y más, y frases parecidas para decirnos que la iglesia se estaba multiplicando. Wow. 4, milagros, señales, prodigios. La sombra de Pedro. Traían multitud de enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. El cojo que paraban en la entrada del templo La Hermosa, ¿sabes cuántos años tenía de cojo el cuate? Nació cojo. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba puesto a la entrada del templo? 40 años. Digan conmigo: 40 años. Aunque me vean medio corrido y medio viejo, ni yo tengo 40 años. ¿Sabes que era un enfermo? Escucha. Era un enfermo que generaciones lo habían visto enfermo. Por lo menos 2 generaciones. Y Pedro y Juan lo tomaron de la mano y le dijeron: no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Y lo levantaron y lo sanaron. El día de hoy no hay tanto énfasis en sanar los enfermos. Hay hasta una crítica en contra de si buscamos que Dios se mueva a través de los milagros o no. Y hay una controversia dentro de la misma iglesia si debemos creer en lo sobrenatural o no. Pues la iglesia del primer siglo echaba fuera demonios y sanaba enfermos. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo vimos un paralítico levantarse? Para esa gente era algo que sucedía constantemente. Jóvenes, no te acostumbres a una iglesia que no tiene milagros. Escúchame. Con mucho respeto lo digo. Todo lo que tú has visto hasta el día de hoy no es todo lo que existe. Hay mucho más. ¿Sabe lo que hace falta? Hace falta generaciones como tú que destapen pozos que se nos han tapado. Pozos de avivamientos, pozos de milagros, pozos de un mover de Dios.
milagros, señales, prodigios, el cojo. Había un constante mover y una constante manifestación del poder de Dios en lo sobrenatural. 5. Había una unidad tremenda en la iglesia. Encuentras palabras como unidad, unánimes, juntos, tenían en común todas las cosas, comían con alegría y sencillez de corazón, en el templo y en las casas, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 1-8 es todo lo que estamos viendo. ¿Cómo era la iglesia? Así era. Se multiplicaba al 100 por 1, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, había milagros, había unidad, había el mover del Espíritu Santo, había oración. 6. Toda la gloria de lo que sucedía solo se le daba a Jesús. Cuando Pedro y Juan fueron usados para sanar al paralítico, la gente los miró a ellos y ellos mismos dijeron: ¿por qué creen que nosotros sanamos a este tipo? ¿O por qué creen que por nuestra justicia o por nuestra oración este tipo fue sanado? No, ellos dijeron: él fue sanado en el nombre de Jesús. Cuando Pablo y otros de sus acompañantes fueron usados para milagros en medio de los griegos les pusieron los nombres de 2 dioses de ellos. Y Pablo se aventó entre la multitud y se rompió las ropas y dijo: no fuimos nosotros, no somos nosotros. Joven, señorita, Dios te quiere usar, pero no toques su gloria. El hermano Win Meyers, un hombre que tiene 91 años de edad, lleva 60 años predicando aquí en México. Una de sus más grandes preocupaciones es nunca robar ni tocar la gloria de Dios. Toda la gloria a Él. Fue Él, no fui yo. Hace unos días iba saliendo de una congregación y alguien venía atrás de mí, del equipo de trabajo de la iglesia local, que estaban echándole muchas ganas, y ese alguien que venía atrás de mí pensó que yo no le iba a escuchar, pero él venía diciendo: ¿te fijaste que cuando yo me puse a orar cayó la presencia de Dios? Jóvenes, no es por nosotros. Nosotros no vamos a provocar en un sentido que sucedan las maravillas. Y cuando sucedan, le vamos a dar la gloria a Jesús. Cuando Dios nos use, le vamos a dar la gloria a Él. Cuando Dios nos use orando por enfermos, cuando Dios nos use predicando su palabra, cuando Dios nos use en medio de la alabanza y la adoración, trayendo su presencia, no vamos a tocar su gloria. No vamos a caer en el engaño y la mentira de pensar que algo bueno sucedió porque yo estaba ahí. No, Señor, algo bueno sucedió porque el Espíritu de Dios se movió para glorificar a Jesús en medio de una reunión, y el único que se va a llevar toda la gloria será Jesús. Nadie más. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Solo hay un nombre, y ese nombre es Jesús. 7. Número 7, generosidad. Todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo propio nada. Todo lo traían y lo rendían a los pies de los apóstoles. Vendían casas, terrenos. Nadie tenía necesidades. Y el que se atrevía a mentir en el tema de dar, caía muerto. 8.
vemos a Dios levantando hombres y mujeres comunes, del vulgo y sin letras, que con sus discursos sorprendían a los sabios y eruditos por su elocuencia, por sus conferencias tan llenas de sabiduría y de verdad. Tenemos a Esteban hablándole a los sabios y dice que no podían contradecir sus palabras, ni la sabiduría ni el poder con el que él hablaba. Dicen que mientras él hablaba, su rostro resplandecía como si fuese el rostro de un ángel. Jóvenes, hay más en la iglesia. Hay mucho más. Dios puede tomar a cualquiera. Dios no necesita apellidos. Dios no necesita títulos. Dios no necesita cierta economía. Tomó a un adolescente que estaba cuidando las ovejas allá en un cerro. Un teólogo bautista llamado Carlos Ririe dijo que David tenía como 13 años cuando Dios lo llevó a matar a Goliat. ¿Cuál es la razón por qué Dios no te pueda usar? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? No hay razón por qué tú no. Él ha levantado del polvo al pobre. Él ha tomado lo débil y lo necio, y con lo débil y con lo necio ha avergonzado a lo sabio y a lo fuerte. Él no ocupa grandes habilidades, Él solo ocupa grandes corazones y grandes disposiciones. Y eso no quita el hecho que tendremos que estudiar y prepararnos y entrar a universidades y hacer muchas otras cosas, pero nunca podemos poner la vista en eso que hagamos, porque en todo el tiempo en la historia de la iglesia Él ha tomado a un montón de gente que no eran nadie y los ha usado para hacer tremendas cosas a través de ellos para su gloria. 9. Esta parte me encanta. En Hechos 5 encontramos jóvenes vivos, ungidos, activos. Hechos capítulo 5, cuando muere Ananías y Zafira, yo no sé si lo ha leído con detenimiento, pero la Biblia dice que los jóvenes se levantaron, tomaron al muerto y lo sacaron. Para mí ese versículo es un versículo profético que habla de uno de los principales tareas de ti, joven y señorita, en tu iglesia. Sabes que dentro de ti Dios ha depositado la capacidad para tomar la muerte espiritual de tu iglesia y sacarla de la iglesia. Cuando hay una iglesia que está apagada, que está apachurrada, una de las razones por la que está así es porque los jóvenes están muertos. Hay una gracia en ti para tomar la muerte de la iglesia y sacarla de la iglesia. ¿Qué vemos en la primera iglesia? Pues vemos jóvenes apasionados, prendidos. ¿Por qué no mandó llamar Pedro a los diáconos o a los ancianos? Porque la Biblia específicamente nos dice, y los jóvenes se levantaron. Wow. 10. Había una marcada diferencia entre los llamados cristianos y otras sectas.
había una diferencia. Escúchame, y la gente notaba la diferencia. La misma gente sabía la diferencia. La misma gente decía, estos son cristianos, estos son otra secta. Déjame te cuento rápido lo que nos pasó en Morelia. Eso no pasa aquí, solo en Morelia. Tuvimos una reunión de jóvenes, viernes en la noche y todo el sábado. Hubo una alabanza gloriosa, hubo mensajes tremendos, hubo tiempos de oración. Porque el día de hoy, perdóname que lo diga de esta forma, hemos resumido una reunión avivada a simplemente ciertos cantos, un mensaje. Se acabó la pila, compadre. Sí. Ahí está. Ya hasta se me olvidó dónde iba. A ver dónde iba. Llamamos. No tengo nada de monitor, si me echan la mano aquí, no oigo nada aquí. Llamamos una reunión avivada a cantos bien padres. Sí, un ambiente de la presencia de Dios, un mensaje, y pensamos que wow, pues mira, fíjate lo que nos pasó a nosotros. Cuando termine esa reunión de jóvenes, yo estaba en la plataforma y del lado izquierdo había dos niños como de 10, 11 años. Sí, ándale, está mejor. Niños como de 10, 11 años parados acá. Entonces me bajo de la plataforma y me voy con esos niños, dos niños. Y les pregunto, oye, ustedes vienen con todos los que están aquí. Era una reunión de las iglesias de Morelia. Se unieron los jóvenes para buscar a Dios y orar por Morelia. No era de una iglesia, como 10 iglesias de Morelia. Entonces yo me bajo, voy con los niños y les pregunto, ¿cómo están? ¿Con quién vienen? Y yo estaba esperando que me dijeran que venían con cierta iglesia. Me dice, no, pues nosotros solos. Digo, pero ¿cómo solos? Es que vivimos aquí a la vuelta. Y siempre que oímos ruido aquí en el auditorio, nos metemos. Habíamos rentado un gimnasio. Y le digo, ok. ¿Y qué les pareció la reunión? Y el niño, un niño, me dijo, pues ustedes son testigos de Jehová, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Porque la semana pasada, ay, jole, no me espantes, Alex. La semana pasada tuvimos aquí a una reunión de testigos de Jehová. Dice, y fue igualita a la de ustedes. Trágame tierra. Y me dice, ¿o ustedes no son testigos de Jehová?
Y le dije, no, no somos. Y empecé a hablarles de Cristo. Pero eso es lo que la gente ve. Cuando la gente del tiempo de la iglesia, del libro de los Hechos, veía a la iglesia, sabían quiénes eran. Hoy, perdóname, somos uno más. Somos una opción más. Somos una alternativa más. Aunque doctrinalmente nosotros sabemos que el único camino es Jesús, la gente no lo entiende. Claro, teológicamente sabemos cuál es la verdad. El problema es que la gente no ve la vida, la esencia, la presencia, el obrar de Dios en medio de nosotros. Once ministerios fuertes comenzaron a salir, a levantarse en medio de la iglesia y a salir de la iglesia, pero eran ministerios fuertes que seguían conectados a la iglesia, rindiendo cuentas a la iglesia. No es que se levantó un ministerio y empezó a funcionar alterno a la iglesia, paralelo a la iglesia. No, eran ministerios poderosos como el de Felipe, como el de Esteban, que salieron de la iglesia, pero seguían conectados a la vida de la iglesia. Perdóname lo que digo, pero a veces se levantan ministerios de alabanza o ministerios de esto o de lo otro y se desconectan de la iglesia y comienzan a vivir su propio rollo. Jóvenes, así no es el camino. El camino es que el ministerio de Felipe fue a Samaria, hizo un montón de milagros, impactó una ciudad entera, pero seguía conectado a la iglesia. Si Dios te usa, si Dios te levanta, jamás te desconectes de la iglesia. Doce mártires por Cristo. Esteban, una pasión por Dios y solo por deleite. Solo porque lograron encontrar en Jesús su todo. No tenían un peso sobre sus espaldas de querer quedar bien con nadie. Habían encontrado el tesoro más glorioso, la perla de gran precio, y estaban dispuestos a dar su vida por lo que encontraron. Yo me pregunto si tenemos en medio de nuestras iglesias jóvenes y señoritas en este calibre, dispuestos a cualquier cosa. Si existe, yo me pregunto si existe en nuestros corazones una pasión como la de este tipo. Esteban parado, hablando las verdades, confrontando todo un imperio religioso. Hace como 4 años, yo no sé cuántos conocen a Marcelo González, el contrabandista de Biblias del día de hoy. Hace como 4 años metió Biblias al país donde siempre las mete. Pero sucedió una historia
tremenda. Un niño de 6 años o 7, musulmán, se enamoró de Jesús. Qué problemón. Le regalaron una Biblia y se enamoró de la Biblia y comenzó a leer la Biblia. Y todos los días antes de irse a la escuela leía la Biblia. Pero después de leerla la tenía que esconder porque ni su mamá sabía que él le había entregado su vida a Cristo. Pero una mañana que este niño se fue a la escuela, se le olvidó la Biblia y la dejó encima de la cama. Cuando su madre llegó y encontró la Biblia, esperó al niño que regresara de la escuela. Cuando regresó de la escuela, le dijo: ¿qué hace este libro aquí? Tienes que dejar de leer este libro, porque si no lo dejas de leer, escúchame, te estoy hablando de la mamá de un niño de, no recuerdo la edad exacta, 6, 8 años, no más grande que eso. Porque si no la dejas de leer, yo, tu madre, te voy a reportar con la policía. El niño tomó la Biblia, empezó a llorar delante de su mamá y le dijo: mamá, es que no puedo dejar de leerla. No es que no quiero, es que no puedo. He encontrado algo ahí. Todas las noches cuando la leo y las mañanas, algo hace latir aquí adentro de mí. Siento algo me pasa cuando leo este libro. Para no hacerte el cuento largo, la mamá lo llevó a la policía. Después de meses en la cárcel, como 5 o 6 meses, un niño por tener una Biblia. El juez lo llamó a juicio. El juicio era: renuncia y te dejamos que te regreses a tu casa. Eres un niño. Estas son las palabras que a mí me dijo Marcelo, que el juez le dijo. El juez dijo: eres un niño y los niños cometen errores. El niño le dijo lo mismo que a su mamá: no puedo. He encontrado algo en ese libro y no puedo. Lo ahorcaron. Tres, 4 años atrás. O sea, un mártir no es uno que tiene la presión religiosa en su espalda y por quedar bien con el Sanedrín, bueno, ni modo, me tocó a mí, me voy a sacrificar. No, amados míos, un mártir no es el que por dinero está dispuesto a dar su vida. No, amados míos, un mártir como estos tipos dieron todo porque encontraron algo más grande. El mártir no es nada más el que muere por los demás, es el que encontró algo por lo cual vale la pena morir. No solo vivir, morir. Yo no estoy hablando que nos muramos, pero el punto que quiero enfatizar aquí es la pasión que esa gente tenía. Misiones. Las misiones comenzaron a explotar al punto
que Hechos capítulo 8 dice claramente que llenaban de gozo ciudades enteras con el poder del evangelio del reino que predicaban. Wow. 14. Temor en todos. Dice que la gente les veía y tenían temor. Termino. ¿Me puedes ayudar, por favor? El de la mañana no le iba a la América, pero no sé tú. ¿No? Dios te va a usar. Escúchame. ¿Cuál es la razón? Porque yo creo, yo Eliud, es mi hipótesis, es mi punto de vista. La razón por la que yo creo que no somos una iglesia así, pero podemos ser. Podemos ser. ¿Por qué yo creo que no somos? Escúchame. Porque buscamos a Dios. Si queremos buscar a Dios, si queremos una intimidad con nuestro Padre, pero no nos apartamos de las cosas que ofenden a nuestro Padre. Te voy a leer un pasaje más y con eso voy a terminar. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Todo desde aquí, desde el 6:14 hasta el 7:1. Escúchame. El apóstol Pablo va a hablar de las mezclas. Di conmigo, mezclas. Dilo otra vez, mezclas. 6:14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo te recibiré y seré para ti por padre, y tú me serás hijos e hijas, dice el Señor. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesa? Habitaré y andaré en medio de ustedes. Está hablando de la presencia de Dios, no la omnipresencia. Hay una diferencia. El pueblo de Israel entendía la diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifestada de Dios. Dios es omnipresente, Dios está en todos lugares. David lo dijo: a donde quiera que me vaya, ahí estás tú.
hay una diferencia entre entender que Dios está en todos lugares a ver a Dios manifestado. Hay una diferencia. El arca del pacto estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab por 20 años y no pasó nada. Y luego el arca fue llevada a la casa de otro hombre llamado Obed y estuvo 3 meses. Y todo el mundo se dio cuenta que algo estaba sucediendo en la casa de Obed. De tal manera que le fueron a decir a David: David, Dios está bendiciendo a Obed y a toda su casa. Explícame qué fue lo que ocurrió si el arca estuvo 20 años en la casa de un tipo y no pasó nada. Era la misma arca que representa la presencia de Dios. ¿Cuántos años ha estado mi vida en contacto con Dios? Y la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Qué fruto? ¿Qué evidencias? 3 meses en la casa de Obed-edom y era palpable lo que estaba ocurriendo a los ojos de todo mundo. Jóvenes, hay una promesa muy grande. La promesa es: quiero habitar en medio de ustedes, no solamente en el nivel de mi omnipresencia, sino en el nivel de mi presencia viva, real, activa. Quiero habitar en medio de ustedes, pero el punto es: no toques lo inmundo. Salid de en medio de ellos. Está hablando de apartarnos. ¿Sabes que cuando Jesús dijo: entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, no estaba hablando nada más de apartarte de las distracciones y de los quehaceres para orar? No, Señor, entra en tu aposento es: apártate de las cosas de este mundo, apártate de las cosas que te contaminan, que te distraen en tu corazón y que te impiden conectarte con Dios. ¿Qué es el problema el día de hoy? Pues el problema del día de hoy es que sí queremos a Dios, pero también queremos todo lo demás que nos contamina. Se llama mezclas. Y Dios ha estado en contra de las mezclas. No puedes tener justicia e injusticia, luz y tinieblas. No mezclas. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Para qué? Para que una presencia más gloriosa de Dios comience a moverse en nuestras reuniones. Para que cuando la gente entre por primera vez y cruce el dintel de las puertas de las iglesias en México, se tope ante la realidad de un Dios vivo. ¡Wow! Para que los enfermos sean sanados, aunque ni oremos porque sean sanados, a causa de que Él está aquí, manifestado, vivo, real. Que en los púlpitos de nuestras iglesias no solo haya un buen mensaje, sino se transmita una esencia, se transmita algo, no solo un buen mensaje. En aquellos tiempos hacían unas mezclas muy raras. Ponían un buey con un burro
y Dios no lo permitía. Pero el asunto es por qué ponían un buey con un burro y qué significaba eso. Porque eso es lo que pasa cuando hay mezclas en mi corazón. Escúchame, cuando tú por un lado sí quieres de Dios, pero al mismo tiempo quieres cierto pecado y quieres cierto ídolo y quieres un poco amar las cosas de esta tierra en vez de poner tu mirada en la eternidad, cuando hay mezclas, suceden dos cosas que son ejemplificadas con la mezcla del buey y del burro que llegaban a usar algunos judíos para arar la tierra. El buey tiene la zancada más grande. Cada vez que el buey da un paso, el burro tiene que dar varios. Y cuando el burro se cansaba, el burro empezaba a frenar al buey. Cuando hay mezclas en nuestros corazones, cuando hay mezclas en el corazón de la iglesia empieza a frenar su pasión, su búsqueda. La segunda cosa me impactó. No sé si sabías que el aliento de un burro es peor que el aliento de tu novio cuando tiene 50 días sin lavarse la boca. No sé si sepas que el aliento del burro, a la hora que va el buey y el burro caminando y el burro está respirando, el buey está oliendo eso y se enferma del estómago y se muere por el aliento del burro. Señorita, ¿quieres un novio mundano? Tú eres el buey y él es el burro. ¿Sí? ¿La Biblia compara al creyente con el buey? Claro que sí, el apóstol Pablo lo dijo, que él era el buey. ¿Sabe lo que va a hacer, joven, una chava no cristiana contigo? Señorita, lo que va a hacer un chavo no cristiano contigo, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a retrasar en el cumplimiento de los propósitos de Dios y te va a matar espiritualmente. Mezclas. Sí quiero a Dios, pero también quiero esto. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que terminemos orando unos segundos, porque tenemos que salir de aquí y está bien. Pero yo quiero preguntar si hay jóvenes y señoritas aquí esta noche que quieren ver a Dios, que quieren ver más de Dios manifestado, que quieren ver su presencia moviéndose, que anhelan que la iglesia de Jesucristo vaya más en este país, en esta ciudad de donde tú vengas. Y estás dispuesto a quitar las mezclas del corazón. No mezclas, jóvenes. Imagínate que el pueblo judío no podía usar camisas que eran mitad algodón y mitad poliéster. Imagínate que no podían construir sus casas con mezcla de material. ¿Y por qué Dios les dio esas reglas?
Escúchame, porque quería hacerles ver la importancia de no mezclar. Ay, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos esta noche a tomar las decisiones radicales y auténticas y decir: no más mezcla en mi corazón, no más Cristo y el mundo mezclado aquí adentro, no más. No más una vida que sí se quiere consagrar a Dios, pero que no quiere dejar la pornografía, o que no quiere dejar la masturbación, o que no quiere dejar la mentira, o que no quiere dejar esto. No más mezclas. Una generación en México que dice: Jesús es mi todo. Jesús es el centro, la razón, el porqué de mi vida. Levanta tus manos si tú eres de estos jóvenes que dicen: no más mezclas, no más mezclas. Y abre tu boca y comienza a decirle al Señor: arranca las mezclas, Señor, de nuestros corazones. Vamos, jóvenes, ora con ganas. No más mezclas, no más mezclas. Vamos, jóvenes, nos vamos a ir en unos minutos. Habla con Dios. Señor, queremos ver de ti, queremos ver tu gloria. Padre, queremos ver más de ti. Padre, queremos verte en la iglesia. Sabemos que estás aquí, pero queremos un mayor nivel de la manifestación de tu presencia. Vamos, joven, dile: queremos ver más de ti. Queremos ver más de tu amor. Queremos ver más de tu presencia. Queremos ver más de tu persona. Anhelamos verte más, precioso Dios. Anhelamos conocerte más. Anhelamos encontrarnos contigo. Anhelamos oír tu voz. Anhelamos más de ti, Señor, en nuestra generación. Oh, vamos, pídelo. Más de ti. Más de ti, Señor, más de ti. Queremos ver más de ti en la calle. Queremos ver más de ti en las ciudades. Queremos ver más de ti en México. Pon la mano en el hombro del que está a tu derecha y a tu izquierda. Y vamos a orar unos por otros y pídele al Señor: Señor, despierta un hambre mayor por ti, un anhelo mayor por verte, un anhelo tan grande que nos lleve a separarnos de toda mezcla. Ora por tu hermano y dile: Señor, arranca las mezclas. Arranca las mezclas. Arranca las mezclas. Arranca las mezclas. Oh, amado Espíritu, vamos.
Espíritu de Dios. Amado Espíritu. Amado Espíritu, ven. No más mezclas, puesto que tenemos tales promesas, promesas de tu presencia, promesas de tu persona. Ah, sí.